Praise the Lord. This is Rabbi Roy, and I'm here tonight with Erica Ramirez, and we're discussing the Aleph Bet. Buenas noches, estamos aquí el Rabino Roy y Erika Ramírez. Vamos a hablar sobre el Aleph Bet. And we're looking at the letters of the Aleph Bet in the Hebrew language. Y estamos mirando el Aleph Bet en el lenguaje hebreo. And we've studied what the sages, the wise men over the years have talked about the Aleph Bet. Y estamos estudiando sobre lo que los sabios durante tanto tiempo han dicho sobre el Aleph Bet. And what we want to remember is that God's word is perfect. Y lo que queremos recordar es que la palabra de Dios es perfecta. We're told in the Bible to rightly divide the word of truth. Nos han instruido en la Biblia que tenemos que dividir la palabra de Dios. And when you study the alphabet, the Hebrew alphabet, Y cuando tú estudias el Aleph Bet, el alfabeto hebreo, you find that every letter tells part of the story. te vas a dar cuenta que cada letra cuenta parte de la historia. God placed every word in the scripture there for his purpose. Dios puso cada palabra en la escritura por un propósito. So tonight we're looking at the letter Bet, Hoy vamos a ver la letra Bet. which is the second letter in the alphabet. ¿Cuál es la segunda letra en el Aleph Bet? And we'll go there now. Vamos a empezar ahí. Okay, I believe this is the one. Let's look at it. Yes, this is it right here. Okay, start from the beginning. And here we go. We're looking at the letter Bet. Vamos a ver la letra Bet. And notice that it says Bet and Vet. Y notes que dice Bet y Bet. We will look at what makes one Bet and the other Vet. Vamos a estudiar lo que la compone a una con Bet y la otra Bet. The sound of the B and the sound of the V are actually very similar. La pronunciación de la B y la V son muy similares. And we'll look at that. But first, remember what it says in Proverbs 21:30. There is Primero no vamos a wisdom ver. or understanding or counsel against the Lord. En Proverbios 21:30 dice, de nada sirve ante él la sabiduría, la inteligencia y el consejo. God's word is God's word. La palabra de Dios es la palabra de Dios. And his word formed the universe. Y su palabra forma al universo. And we start to see these things from the letters as well. Y empezamos a ver esas cosas por medio de las letras. In 2 Timothy 3:16 says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. The Bible stands by itself as the word of God. La Biblia en sí comprueba que es la palabra de Dios. There is nothing like it in the whole world. Ninguna otra cosa se parece a la escritura de Dios. And nothing can compare to it. Y nada se puede comparar a ella. But we need the Holy Spirit to help us understand God's word. Pero necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Dios. John 14:26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. En Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. One of the greatest revelations you will ever find is the alphabet. Una de las revelaciones más grandes que vas a encontrarte es el Aleph Bet. Because every letter adds to the story that you're reading.
porque cada letra añade a la historia que estás leyendo. And tonight we're looking at the letter Bet. Y hoy vamos a estudiar la letra Bet. Actually, what you see there is Vet. La letra que ves ahí es Bet. The Word of God is in the Bible as the soul is in the body. La palabra de Dios está en la Biblia como el alma está en el cuerpo. And we want people to see this tonight. Y queremos que la gente entienda esto hoy. Now, you see the dot that is in the middle of the letter? ¿Y ustedes ven el puntico que está en la mitad de la letra? That's called the dagish. Ese se llama el dagesh. When you see the dagish, that makes the vet a bet sound. Cuando ves ese puntico, el dagesh, ahí ya se pronuncia bet. Without the dot, it is vet. Sin el puntico es vet. And with the dot, it is bet. Y con el punto es bet. Now, the word bet means house. La palabra beit quiere decir casa. And it is spelled bet yod tav. Y se escribe bet yud tav. And that is the letter bet. Y esa es la letra bet. With the letter bet, we get words like Bethel, Con la palabra bet sacan la palabra Betel, which is pronounced Bet-El, cual se pronuncia Bet-El, which means house of God. cual quiere decir casa de Dios. Some other words with bet. There's Bethel, we just learned. Otra palabra con bet es Betel, lo que acabamos de aprender. The name of the city, Bethlehem, El nombre de la ciudad Betlehem, which actually means Beit Lechem, cual quiere decir Betlehem, which means house of bread. cual quiere decir casa de pan. Let's look at the letter bet. Vamos a mirar la letra bet. You can see that the shape of bet depicts a house. Usted puede ver que la forma de la letra bet se parece a una casa. In a house, you have a ceiling. En una casa tú tienes un techo, In a house, you have a wall. también tienes una pared, In a house, you have a floor. en una casa tienes el piso And in a house, you have a door, y en la casa también tienes una puerta, which is the opening in the front. cuál es la abridura al frente. Now, in Bet, we will see Yeshua. En Bet, You will see Yeshua, in whom the fullness of the Godhead dwells. en Bet vas a ver a Yeshua con quien él completa la cabeza de la casa, él habita allí. If you remember, in Aleph, we were introduced to God the Father. Si te acuerdas, en Aleph estábamos traduciendo a Dios el Padre. In Bet, we are introduced to Yeshua, the Son of God. En Bet nos introducen a Yeshua, el Hijo de Dios. The Father and the Son are together, El Padre y el Hijo son juntos, just like the Aleph and the Bet are together. así como el Aleph y Bet van juntos. In Bet, we will also see, and this is where God's words are in the house. En Bet también vemos como la palabra de Dios habita dentro de la casa. Just like Yeshua is in God the Father, so God's word is contained in the Bible. Así como Yeshua está dentro de Dios el Padre, así la palabra de Dios está dentro de la Biblia. Remember, Bet means house. Recuerden que Beit quiere decir casa. Creation itself is the present dwelling place of all mankind. La creación en sí es donde habita la humanidad. So you see, Bet means house. Entonces, Beit quiere decir casa. As a matter of fact, we will soon be celebrating the Feast of Tabernacles.
Y hablando de eso, pronto vamos a estar celebrando la fiesta de tabernáculos, when we celebrate Messiah coming and tabernacling with us, being in our house. ahí es cuando celebramos que Yeshua va a venir y va a estar en tabernas con nosotros en las casas. So this definition of the house is central to Beit. La definición de la casa es muy central a Bet. But let's look at the word of God, and I want to show you something about the house. Pero vamos a ver la palabra de Dios y te quiero mostrar algo sobre la casa. There is a difference Hay una diferencia between the scriptures and the word of God. entre la escritura y la palabra de Dios. In the scriptures, En la you're going to find the word of God is contained within the scriptures. La palabra de Dios está contenida dentro de las escrituras. The scriptures are the home of God's word. La escritura es la casa de la palabra de Dios. When studying the letter Beit, we will frequently see usage of the terms word and scriptures. Cuando estudiamos la letra Beit, vamos frecuentemente a ver el uso del término de palabras y escrituras. They're used interchangeably, but God's word is very precise and of clear understanding. Se usan intercambiablemente, pero la palabra de Dios es bien precisa y bien clara para entender. The scriptures mean writings, Las escrituras quiere decir los escritos and they are physical. y son físicos. They consist of ink on paper. Consiste en la tinta sobre el papel. They are God's words recorded in a physical way. Son la palabra de Dios que están escrita en una forma física. See, you can burn the scriptures, but you cannot burn the word of God. Cual tú puedes quemar las escrituras, pero nunca vas a poder quemar la palabra de Dios. God's word is contained inside the scriptures. La palabra de Dios está contenida dentro de las escrituras. You can take the Bible out of a man's hand, but you cannot take the word out of his heart. Tú puedes quitarle la Biblia de la mano de un hombre, pero tú nunca puedes quitarle la palabra de Dios del corazón del hombre. And that's representing Yeshua. Y eso representa a Yeshua. God's word is spiritual and alive. La palabra de Dios es espiritual y viva. God's word lives inside of us, La palabra de Dios vive dentro de nosotros, just like Yeshua lives inside of us. así como Yeshua vive dentro de nosotros. You can't take Yeshua out of our heart, Tú nunca puedes sacar a Yeshua de nuestro corazón, but you can take a Bible out of my hands pero tú puedes quitarme la Biblia de mi mano, because God's word lives inside the Bible. porque la palabra de Dios vive dentro de una Biblia. And 1 John 5:7 says, "For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one." En 1 de Juan 5:7, tres son los que dan testimonio. Understand that Yeshua is the Word of God. Tienen que entender que Yeshua es la palabra de Dios. He's the Word of God to all mankind. Él es la palabra de Dios para toda la humanidad. And the Word of God is inside the Scriptures. Y la palabra de Dios está dentro de las escrituras. Now, take careful note that what we just read says the Word and not the Son. Tomen cuidado, presten cuidado y miren que dice la palabra y no el Hijo. Yeshua is the Word of God, Yeshua es la palabra de Dios and He's the Son of God. y Él es el Hijo de Dios. The Word is a person, Yeshua. La palabra es una persona, Yeshua. He is called the Word because it is through Him that the Father communicates with us. A él se le llama la palabra porque es por medio de él que el Padre se comunica con nosotros. These are powerful truths. Estas son unas verdades poderosas.
and they will start to make sense when we study the letter Bet. Y van a tener mucho sentido cuando estudiemos la letra B. Just as we communicate with each other through words, God communicates to us through his word, the word, Yeshua HaMashiach. Así como nosotros nos comunicamos el uno al otro por medio de palabras, Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra, que es Yeshua HaMashiach. All communication from the Father comes to mankind through Yeshua, the Son, the Word of God. Toda comunicación del Padre a la humanidad es por medio de su Hijo, Yeshua, la palabra. It says in Hebrews 1:1 and 2, God, who at sundry times and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets, has in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom he also made the worlds. En Hebreos 1:1 al 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. So you see, Yeshua is the Son of God, Si ves, Yeshua es el Hijo de Dios and he's also the Word of God. y él es también la palabra de Dios. That's what makes the Torah so important, Y por eso la Torá es tan importante. because Yeshua is also the Torah. Porque Yeshua también es la Torah. He's the fulfillment of the law. Él es el cumplimiento de la ley. It says in John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. En Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So we see that God the Father is represented in Aleph, Entonces vemos que Dios el Padre se representa en el Aleph, and you, the Son of God, the Word of God, is represented in Bet. y la palabra de Dios, el Hijo de Dios, es representado en Bet. It says, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Y dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. I put this in here twice so that you will get the importance of it. Ponemos esto aquí 2 veces para que ustedes puedan entender la importancia de esto. God became flesh and dwelt among us. Dios se volvió carne y habitó entre nosotros. And Yeshua is the Word of God. Y Yeshua es la palabra de Dios. We saw God's presence in the tabernacle in the days of Moses. Vimos la presencia de Dios en el tabernáculo en los días de Moisés. The Word of God came down and spoke to Moses. La palabra de Dios bajó y le habló a Moisés. And that was the Lord. Ese fue el Señor. In Sukkot, the Feast of Tabernacles, we see that God came and tabernacled, made his house with mankind. En Sukkot, la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, vemos que Dios bajó y estuvo en tabernáculo con nosotros. God's word made flesh. Es la palabra de Dios hecha hombre. And we celebrate this when we celebrate Yeshua, the Son of God, among us. Y celebramos esto cuando celebramos a Yeshua, el Hijo de Dios, entre nosotros. And we're going to be studying this as we study the letter Bet. Y estudiamos esto cuando estudiamos la letra Bet. Now, in looking at this, we looked at the scriptures. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.
Vemos toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. And we can say for certain that God's word is perfect. Y podemos decir con mucha certeza que Dios, la palabra de Dios, es perfecta. Just as we can say for certain Yeshua is perfect. Así como podemos decir con certeza que Yeshua es perfecto. And when we find the hidden meaning in the letters themselves, we find that they too are perfect. Y cuando vemos los secretos que está en secreto en las letras, también podemos ver que estas letras también son perfectas. Now that Yeshua came as the Word of God, died and was resurrected, and now stands at the right hand of the Father in heaven, how does he communicate with us? Through the scriptures. Ahora que vemos que Yeshua es la palabra de Dios y que murió y resucitó y que ahora está sentado a la mano derecha del Padre en el cielo, ¿cómo es que Él se puede comunicar con nosotros? Por medio de la escritura. That's how, from Genesis through Revelation, that is God's instructions for us. Desde Génesis a Apocalipsis, esas son las instrucciones que Dios tiene para nosotros. And the old covenant is just as important as it has ever been. Y el viejo convenio es tan importante como siempre lo ha sido. Now, Beit, the house, is very significant. Ahora, la letra Beit, que es la casa, es muy significante. Beit represents the house or body of Yeshua, the Word made flesh on earth. Bet representa la casa o el cuerpo de Yeshua, que es la palabra hecha hombre en la tierra. Beit represents the scriptures, the house containing God's word on earth today. Bet representa las escrituras, que es la casa cual contiene la palabra de Dios en la tierra hoy en día. Beit is very significant. It now unveils and represents the Son of God. Beit es muy significante, es el que descubre y representa al Hijo. This is the word Bain, Esta es la palabra Ben, which means son. cual quiere decir hijo. It's the letter Beit and Nun. Es la letra Beit y Nun. You see, the son is a very Hebrew word, and understand it means the son, okay? En hebreo quiere decir hijo. Now, the Bible, the Torah, begins with the letter Beit. La Torá, la Biblia, comienza con la letra Bet. This is Genesis chapter 1. Este es Génesis capítulo 1. And if you'll notice on the top right side, you'll see the word Bereshit. Y si tú ves en la parte de arriba, ves la palabra Berashit, Which means in the beginning. cual quiere decir en el principio. And you'll notice that the letter Beit is bigger than the other letters. Y puedes notar que la letra Bet es más grande que las otras letras. Because the Torah scholars start off with the Beit as the first letter. Porque la Torá y los escolares pueden notar que empiezan con la palabra Bet como la primera letra. And you'll notice that the letter Beit, it looks like is spewing out of its mouth the rest of the Torah. The rest of the letters are coming out of its mouth. Y si tú notas esa letra, se parece como una boca a cual le sale el resto de las palabras del resto de la Torá. The Jewish sages saw the beginning Beit of Genesis 1:1 as a house which is closed at the top, the bottom, and back. It blocked from view everything that might come before it. However, pouring out from the front door were the words of Torah, revealing all of God's wisdom. Los sabios judíos vieron que en el principio Beit era en Génesis 1:1 era la casa a la que arriba tenía un techo, abajo también estaba bloqueado y también a los lados. Bloqueaba de vista
todo lo que existía antes de eso. Pero a la misma vez, la puerta de al frente era donde las palabras de la Torá, se revelaba toda la sabiduría de Dios. And remember, Yeshua is the bait. Y recuerde que Yeshua es Beit. And all things were created by Yeshua. Y todo fue hecho por medio de Yeshua. So God communicates to the world through bait, Entonces Dios se comunica al mundo por Beit, through his son, por medio de su Hijo and through his word. y por medio de su palabra. The scriptures, Las, the scriptures beginning with bait. las escrituras que empiezan con Beit. That's a marvelous revelation. Es una revelación maravillosa. And the word Bain means son. Y la palabra Ben quiere decir hijo. And you'll see throughout the Torah, there's all kinds of different things when we look at the Torah that point these truths out. Y cuando estudiamos la Torá vamos a ver muchas cosas que apuntan a eso. But it all starts with the letter Beit. Pero todo empieza con la letra Beit. Now, we look at the Father and the Son, we look at the Aleph and the Beit. Vemos y estudiamos al Hijo y al Padre y al Hijo y también vemos la letra Beit. The roles of the Aleph and Beit reflect the roles of the Father and Son. Cuando se estudia la letra Aleph y Bet, vemos los diferentes los diferentes entre Padre e Hijo. The invisible God, who is Spirit, Aleph, is silent. El Dios invisible, él es el Espíritu, es silencioso, es Aleph. The Father has given all authority to the Son. Porque el Padre le dio toda la autoridad a su Hijo. Beit, represented in Yeshua, God housed in flesh and the scriptures, speaks loudly and plainly to all mankind. Beit, representado por medio de Yeshua, que es la casa en Dios, que es el hombre hecho hombre en las escrituras, habla bien alto y bien claro al hombre, a la humanidad. And a voice from heaven said, "This is my son, the beloved, with whom I am well pleased." Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Notice the Father and the Son are perfectly in unison. Noten que el Padre y el Hijo están en unidad perfecta. And we see this reflected in the Beit. Y vemos eso reflejado en la letra Beit. The proclamation of the gospel is also shown in the letter Beit. La proclamación del Evangelio también se muestra en la letra Beit. And we see this in the Messianic Passover Haggadah. Vemos esto en el Haggadah mesiánico. There's Aleph, Beit, Gimel, Dalet, and Hey. Tenemos el Aleph, Bet, Gimel, Dalet y Hey. Remove the Beit from there. Si sacas a Beit de allí, And what that spells is Agadah, y lo que se lee es Haggadah, which means telling. cual quiere decir diciendo. You see, the central part of all Passovers is the Beit, the Son of God. Lo esencial de toda Pascua es el Beit, cual representa al Hijo de Dios. Remember, Yeshua was the Passover lamb. Y recuerde que Yeshua fue el Cordero de la Pascua. The Haggadah is the telling. Y Haggadah es cuando se dice. And the central part of the telling is the Beit. Lo esencial de decir sobre esto es sobre el Hijo de Dios. In Isaiah 28:16, therefore thus says the Lord God, behold, I lay in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. Whoever believes will not act hastily.
En Isaías 28:16 dice, por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Most people that don't know anything about the Hebrew scriptures, they don't understand anything about the cornerstone. Muchas personas que no entienden las escrituras hebreas, ellos tampoco van a entender sobre la piedra angular. The word stone in Hebrew is eben. La palabra piedra en hebreo es ebed. Now notice the writing. It's Aleph, Bet, and Nun. Note cómo se escribe Aleph, Bet y Nun. That is stone in Hebrew. Eso quiere decir la piedra. Now remember the name Father is Abba, is Aleph, Bet. Y la palabra padre es Aleph, Bet. That means Abba. Es Abba. And the word for son is Ben. Bet, Y Nun. la palabra para hijo es Ben. If you combine them together, you have Aleph, Bet, Nun, which means stone. Y si combinan los dos juntos, tienes el Ab, Bet, Nun, que quiere decir piedra. Now you can understand what the scripture is saying. Ahora puedes entender lo que esta escritura se refiere. You put the two words together, Abba and son, you get Aben, which is stone. Porque si tú pones estas dos palabras juntas, Aleph y Ben se escribe como si se estuviera escribiendo la piedra. But the bait, there would be two baits, but they are one. Porque en esa palabra tendría que ser dos beit, pero aquí hay uno. That is the truth that many people cannot accept today. Esa es la verdad cual muchas personas no quieren aceptar. That the Father is in the Son, Que el Padre está en el Hijo the Son is in the Father, y que el Hijo está en el Padre. and they are echad, they are one. Y ellos son un ejad, son uno. The Father and the Son share the same house. El Padre y el Hijo comparten la misma casa. And that is the cornerstone that people reject. Y esa es la piedra angular a la que muchos rechazan. That's a fulfillment of a prophecy Ese es el cumplimiento de una profecía, that is based upon the Aleph Bet, cual es basado en el Aleph Bet, because the Father and Son are one. porque el Padre y el Hijo son uno. And when you put them together, it means a stone, Y cuando los pone juntos, escribe piedra, the chief cornerstone. la piedra angular. The Apostle Peter wrote about this. He said, therefore it is also contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes on him will by no means be put to shame. Therefore to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed. En 1 de Pedro 2, 6 al 8, Pedro dice, así dice la escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. That's a tremendous fulfillment of prophecy, Ese es un cumplimiento tremendo de una profecía, because Yeshua is the chief cornerstone. porque Yeshua es la piedra angular. You cannot separate Abba Father from the Son. Tú no puedes separar a Abba, el Padre, del Hijo. And we see these truths in the letter Bet. Y vemos estas verdades en la letra B. Now we have the Aleph and the Bet. Bet. Entonces tenemos el Aleph y Bet.
And it says in Isaiah 53, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. En Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos heridos, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Now let us take a moment to reflect back to what we have said before. Vamos a tomar un momento para reflexionar en lo que acabamos de decir. That all scripture is given by inspiration of God. Que toda la escritura ha sido dada por inspiración de Dios. And in God's word, we find the Lord using the letters to bring the point home. Y en la palabra de Dios vemos como Dios usa las letras para comprobar su punto. The word Aben has Aleph, Bet, and Nun. La palabra Aben tiene Aleph, Bet y Nun. These are powerful truths Estas son verdades muy poderosas that only the mind of God could put together. que solamente la mente de Dios podría tomar todo esto, ponerlo junto. In the beginning, En el principio, this is Genesis 1:1. este es Génesis 1:1. And this is the first word, Bereshit, Esta es la primera palabra, Bereshit, which means in the beginning. cual quiere decir en el principio. There we find the Beit at the very beginning. Ahí encontramos a Beit en el principio. And we find that the first letter and the last two letters are also Beit. Y vemos que las primeras letras y las últimas también tienen Beit. Which is telling us, it's a signal to us about the Son of God. Y cuál es simboliza la palabra de Dios, el Hijo de Dios. And the other letters, which are Rosh, Aleph, and Shin, is Rosh, which means head. Y las otras letras que es Rush, Aleph y Shin quiere decir cabeza. This is telling us something here. It's telling us that Yeshua, the house, the son, is the head and the chief, right in the same word. Cual aquí nos quiere decir que Yeshua es el Hijo y la cabeza en esa misma palabra. John 1:1 and 2. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. En Juan 1, del 1 al 2, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. So you see there's a lot going on here in the scriptures. Entonces podemos ver que hay mucho aquí en las escrituras. We find that the Word of God, Yeshua, is contained throughout the scriptures. Vemos aquí que la palabra de Dios, que es Yeshua, está contenido aquí en las escrituras. His presence, the Word of God, is in the scriptures. Su presencia, la palabra de Dios, está aquí adentro en la escritura. And we see it in the letter Beit. Y lo vemos aquí en la letra Beit. Now, let's look at the word Baruch, Vemos la palabra Baruch, which also starts with the letter Beit. cual también empieza con la letra Beit. Now, this is a Midrash legend, but I just wanted to share it. Es una leyenda de Midrash. In this Midrash legend, the 22 letters of the alphabet were inscribed around God's crown. En esta leyenda que es un Midrash, las 22 letras del Aleph Bet están escritas alrededor como una corona para Dios. And they were all talking with God the Father. Y todos estaban hablando con Dios el Padre. When it came time to create the world, the letters all sought to be picked to lead the way.
Cuando era el tiempo para crear al mundo, todas esas letras fueron escogidas para que puedan señalar y ir por el camino. Each letter, beginning with Tav, argued why its attributes should be considered in the creation of the world. Cada letra, empezando con Tab, estaba argumentando por qué ellos podían contribuir y ser considerados para la creación del mundo. When Beit finally had its turn, it said, "Begin with me, because all creation will use me to bless you." Y cuando finalmente pudo hablar la letra Beit, él dijo, empiecen por mí, porque por medio de mí toda la creación me va a usar para bendecirlos a ustedes. You see, when you pray the blessings in Hebrew, everything starts with Baruch. Porque todas las bendiciones en hebreo, todas esas bendiciones empiezan con la palabra Baruch. God immediately accepted the bait and said, "So shall the creation begin." Y Dios inmediatamente aceptó a la letra Beit y dijo, así es como se va a empezar la creación. Now that's just a legend concerning the letter bait. Eso solamente es una leyenda sobre la letra Beit. But you want to see how important the letter bait is in the scripture. Pero que aquí te muestra lo importante que es la letra Beit en las escrituras. We have all the blessings that we pray all the time over the food, over the wine, and over the bread, over the feasts. Ahí está todas las bendiciones que nosotros hacemos sobre el vino, el pan, sobre las fiestas, sobre todo lo que bendecimos. And they all begin with Baruch atah Adonai, but Baruch, Baruch, Baruch. Y todos empiezan con Baruch atah Adonai, o sea que empiezan con la palabra Baruch. So out of it says in scripture in James chapter 3:10, out of the same mouth proceed blessings and cursings. My brothers, these things ought not so to be. Dice también en Santiago 3:10, de una misma boca sale bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. This is something that we need to understand. Esto es algo que necesitamos entender. That when you bless somebody with your mouth, Que cuando tú bendices a alguien con tu boca, you have God's word in your mouth. estás usando la palabra de Dios en tu boca. Remember, the bait represents Yeshua. Recuerden que Beit representa a Yeshua. And when you bless Baruch with your mouth, Y cuando tú bendices Baruch por tu boca, you have God's word coming out of your mouth. tú tienes la palabra de Dios que sale de tu boca. This is a very important truth Esta es una verdad muy importante, because God's word is inside the scriptures. porque la palabra de Dios está dentro de las escrituras. And when you are blessing with your mouth, God's word is inside of you coming out. Y cuando tú bendices con tu boca, la palabra de Dios está dentro de tu boca. So you also contain the word of God inside of you. Así que tú también contienes la palabra de Dios dentro de ti. And we see this also in the letter bait. Y vemos esto en la letra B. It says in John 10, "Verily, verily, I say unto you, he that enters not by the door into the sheepfold, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber." Juan 10:1 dice, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. And now I want to show you another truth about the letter bait. Y quiero mostrarte otra verdad sobre la letra B. This is a sheepfold that Este- Yeshua was talking about. Este es el redil de las ovejas a la que Yeshua se refería. At night, a shepherd would take the sheep and put it inside of the sheepfold. En la noche un pastor tomaría a las ovejas y las pondría adentro del redil. And usually there was a little door or there was a rope that they put across those so the sheep could not leave at night. Y usualmente ponen como ponen algo como una puerta para que las ovejas no se puedan salir en la noche. But notice the shape of the sheepfold. Pero noten la forma que tiene el redil de las ovejas.
The sheepfold is in the shape of a bait. Es de una forma como una bait. Remember, the letter bait means house. Recuerde que la letra bait quiere decir casa. And the shepherd would sleep at the gate. Y el pastor estuviera también ahí dormido en la puerta. So we see the bait is also the shape of the sheepfold. Así que vemos la letra bait, que es de forma como el redil de las ovejas. It was used at night and was just high enough so that the sheep could not jump over it. Se usaba para que las ovejas durmieran ahí de noche y era suficientemente alto para que las ovejas no pudieran saltar y escaparse. The sheep were led into it before dark, and the shepherd would lay across the doorway to prevent any escaping during the night. Las ovejas se iban ahí durante la noche cuando ya se oscurecía y el pastor se acostaba en la puerta para prevenir que se escaparan durante la noche. This is represented in bait. Now let's look what the scriptures say. Then Yeshua said to them again, most assuredly I say to you, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. En Juan 10, del 7 al 9, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará paz. So we see that the bait is even in the shape of a sheepfold. Y vemos que el bait es de la forma como el redil de las ovejas. Now, Aleph represents the silent, usually quiet God of the universe. Y el Aleph representa el invisible y usualmente callado, el Dios del universo. He is Abba, Father, Él es Abba, el Padre, and it's represented with the letter Aleph. y es representado con la letra Aleph. Beit represents his words, the scriptures, as well as his son, the word made flesh. Beit representa su palabra en las escrituras, igualmente que al Hijo, que es la palabra hecha carne. In Hebrews 1:3 it says, who Yeshua, being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. En Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él se sostiene, que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Now, he's the God of glory. Él es el Dios de la gloria. Isn't this exactly where the bait sits next to the Aleph right now? ¿No es eso exactamente donde está localizado Beit en el Aleph Bet, al lado del Padre? Notice that we read from right to left in Hebrew. Noten que leemos de derecha a izquierda en hebreo. And there is the bait on the right hand of the Aleph. Y ahí está el Beit en la parte derecha del Aleph. What a picture this is of the Father and the Son. Qué imagen que es esta, ¿verdad? Del Padre y del Hijo. Now, this ends our talk tonight about the bait. Concluimos nuestra enseñanza de Beit. And one other thing that I usually will mention, it says in Psalm 119, you have the same principle applied in the Psalm. Una cosa que también mencionamos es que en Salmo 119 se menciona lo mismo. The word of God is settled in heaven, the Bible says. La palabra de Dios está escrita en el firmamento, dice la palabra.
And I just want to bring up one quick thing here if I can. What about the date? I put this somewhere down here. I wanted to get to it if I can. I think I put it, there it is. Okay, sorry about that. Now, I wanted to, whoops, it should go right to it. I'm sorry about this. Can you see all this mess I have here? Anyway, there it is. There we go. Now, when we look at the scriptures, when we look at bait, the way we have, Cuando vemos las escrituras, vemos bait de la forma que lo hemos visto. you can see that the Aleph bet is going to start to tell a picture. Podemos ver que el Aleph Bet cuenta sobre una foto. It tells us a picture of a story that's ongoing. Es una fotografía de algo que continúa. But you also realize that every letter in every word is part of the story that's being talked about. Pero también nos damos cuenta que todas las letras de cada historia es algo que vamos a estar hablando. And this is very exciting for us. Y esto es muy emocionante para nosotros. So our next letter will be the letter Gimel. Y nuestra próxima letra será la letra Gimel. So remember, the Aleph represents the Father. Y recuerde que el Aleph representa al Padre. The Beit represents the Son. Y el Beit representa al Hijo. When we study the letter Gimel, it will represent the Holy Spirit. Y cuando estudiemos la letra Gimel, va a representar al Espíritu Santo. And I'll leave that there for now. Y ahí vamos a terminar. Now, I'm Rabbi Roy, and this is Erica Ramirez from Beit Mashiach Messianic Community. Aquí estamos Rabbi Roy y Erika Ramírez de la comunidad mesiánica. If you'd like to stay up to date on all Beit Mashiach news, please visit our website at beitmashiach.net. Si quiere mantener atento de todas las noticias de Beit Mashiach, puede visitarnos en beitmashiach.net. And you can find also these teachings on our Facebook page. Just go to the Beit Mashiach community. Y también puedes encontrar estas enseñanzas en nuestra página de Facebook. Pueden ir allá. All our teachings are posted on our Facebook page. Todas nuestras enseñanzas van a estar en nuestra página de Facebook. And you can also see our teachings on YouTube under Roy Blight or Beit Mashiach. Y también en YouTube bajo Roy Blight o Beit Mashiach. Also, if you'd like to help us with tithe and offerings, you can go on, give online at beitmashiach.net. También si quiere dar unas donaciones, puede también hacerlo en el internet. Or you can send in a check to Beit Mashiach and send it to, go ahead. Puede mandar un cheque a Beit Mashiach And send it to 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida, 33463. Lo pueden mandar a 6194 Moonbeam Drive, Lake Worth, Florida. If you'd like to contact us, if you have any comments or questions or prayer requests, you can email me at my private email address at acjoyroy@gmail.com. Y si necesita oración o tiene alguna pregunta, me puede mandar un email a mi email personal acjoyroy@gmail.com. We look forward to continuing our lessons on the alphabet. Y estamos esperando muy emocionantemente estas enseñanzas y continuar. And there's a lot of truth that is being given out in this lesson. Y hay muchas verdades que se nos da en estas lecciones. But remember that God's word is limitless. Y recuerde que la palabra de Dios no tiene límite. And we will find amazing things from God's word in this teaching. Y vamos a encontrar muchas cosas maravillosas en estas enseñanzas. But remember that the Lord has much to say to those who are hungry for him. Y recuerden que el Señor tiene mucho que decir para aquellos que tienen hambre y sed de Él. And my prayer for you watching this is that the Lord will make you hungry and thirsty for more of his word. Y mi oración es que todos ustedes que están viendo esto, que el Señor los haga hambrientos y sedientos por Él. But you must remember Pero tienen que recordar that Yeshua HaMashiach que Yeshua HaMashiach is the living word of God.
es el Dios, la palabra viviente de Dios. He lives within the Bible, Él vive dentro de la Biblia and he lives within his followers. y Él vive dentro de sus seguidores. And you want to ask him to come into your heart, into your life. Y tú vas a querer decirle a Él que entre en tu vida y en tu corazón. And the Messiah of Israel will make himself known to you. Y el Mesías de Israel se va a hacer conocer a ti. I would like to close tonight with the Aaronic benediction. Quiero cerrar aquí con la bendición arónica. Yivarecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav alecha v'chunecha. Yisa Adonai panav alecha v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, perfect peace. And B'Shem Yeshua HaMashiach, the Sar Shalom, and our soon coming Prince of Peace. Amen. Amén. God bless you all. Thanks for watching. I hope you've enjoyed this. I know I have. I believe Erica has as well. And we just want to thank the Lord. And Erica, thank you very much. Great job. Thank you. And we'll be talking to you next time. Gracias a todos y espero que todos hayan disfrutado esto. Nosotros lo hemos disfrutado y nos vamos a estar viendo muy pronto. Amen. God bless, Erica. I'll talk to you later. Thank you, Rabbi. Bye-bye. Bye-bye.